Buenas noches, mi nombre es Lorena Salgado, pertenezco al CEA de Palmira, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Hoy les voy a hablar sobre la norma ISO 9126 que nos sirve para evaluar el software. Esta norma internacional fue publicada en 1992, la cual es usada para la evaluación de la calidad del software. Este estándar describe 6 características generales: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. La norma ISO IEC 9126 permite especificar y evaluar la calidad del software desde diferentes criterios asociados con la adquisición, los requerimientos, el desarrollo, su uso, la evaluación, el soporte, mantenimiento, aseguramiento de la calidad, auditoría del software. Los modelos de calidad para el software se describen así: calidad interna y externa y calidad en uso al uso. Al unirlas se define un modelo de evaluación más completo. Se puede pensar que la usabilidad del modelo de calidad externa es interna, puede ser igual al modelo de calidad en uso, pero no la usabilidad es la forma como los profesionales interpretan o asimilan la funcionalidad del software, y la calidad en uso se puede asumir como la forma en que lo asimila o maneja el usuario final. Se establecen categorías para las cualidades de calidad externa e interna y calidad en uso del software, teniendo en cuenta estos 7 indicadores: la funcionalidad, la confiabilidad, la utilidad, la eficiencia, la capacidad de mantenimiento, la portabilidad y calidad en uso, que se subdividen a su vez en varios indicadores. Estas se pueden medir por métrica interna o externa. Vamos a hablar sobre la funcionalidad. Funcionalidad es la capacidad del software de cumplir y proveer las funciones para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas cuando es utilizado en condiciones específicas. A continuación se muestran las características de funcionalidad y sus características que cubre. La funcionalidad, la adecuación, la seguridad, la exactitud, conformidad de la funcionalidad, la interoperabilidad. La funcionalidad la podemos dividir en 5 criterios. La funcionalidad en cuanto a la adecuación, que es la capacidad del software para proveer un adecuado conjunto de funciones que cumplan las tareas y objetivos específicos por el usuario. En cuanto a la exactitud, que es la capacidad del software para hacer procesos y entregar los resultados solicitados con precisión o de forma esperada. Interoperabilidad es la capacidad del software de interactuar con uno o más sistemas específicos. La seguridad, la capacidad del software para proteger la información y los datos de manera que los usuarios o los sistemas no autorizados no puedan acceder a ellos para realizar operaciones, y la capacidad de aceptar el acceso a los datos de los usuarios o sistemas autorizados. Conformidad de la funcionalidad, la capacidad del software de cumplir los estándares referentes a su funcionalidad. En cuanto a confiabilidad, la confiabilidad es la capacidad del software para asegurar un nivel de funcionamiento adecuado cuando es utilizado en condiciones específicas. En este caso, la confiabilidad es amplia, sostener un nivel especificado de funcionamiento y no una función requerida. La confiabilidad maneja estos 4 criterios: madurez, tolerancia a los errores, conformidad de confiabilidad y recuperabilidad. Madurez, la capacidad que tiene el software para evitar fallas cuando encuentra errores. Ejemplo: la forma como el software advierte al usuario cuando realiza operaciones en la unidad de disque vacía o cuando no encuentra espacio suficiente en el disco duro donde está almacenando los datos. Tolerancia a errores es la capacidad que tiene el software para mantener un buen
nivel de funcionamiento en caso de errores. Recuperabilidad, la capacidad que tiene el software para restablecer su funcionamiento adecuado y recuperar los datos afectados en el caso de una falla. Conformidad de la fiabilidad, la capacidad del software de cumplir a los estándares o normas relacionados a la fiabilidad. Ahora, en cuanto a la usabilidad es la capacidad del software de ser entendido, aprendido y usado en forma fácil y atractiva. Algunos criterios de funcionalidad, fiabilidad y eficiencia afectan la usabilidad, pero los propósitos de la ISO 9126 ellos no clasifican como usabilidad. La usabilidad está determinada por los usuarios finales y los usuarios indirectos del software, dirigido a todos los ambientes, a la preparación del uso y el resultado obtenido. La usabilidad se mide en estos 5 criterios: el entendimiento, la capacidad que tiene el software para permitir al usuario entender si es adecuado y de una manera fácil cómo ser utilizado para las tareas y las condiciones particulares de la aplicación. En este criterio se debe tener en cuenta la documentación y las ayudas que el software entrega. En cuanto al aprendizaje, la forma como el software permite al usuario aprender su uso. También es importante considerar su documentación. La operabilidad, la manera como el software permite al usuario operarlo y controlarlo. La atracción, la presentación del software debe ser atractiva al usuario. Esto se refiere a las cualidades del software para ser más agradable al usuario. Ejemplo, el diseño gráfico. Conformidad de uso, la capacidad del software de cumplir los estándares o normas relacionados a su usabilidad. En cuanto a su eficiencia, la eficiencia del software es la forma de desempeño adecuado, de acuerdo al número de recursos utilizados, según las condiciones planteadas. Se debe tener en cuenta otros aspectos como la configuración del hardware, el sistema operativo, entre otros. La eficiencia se divide en 3 criterios: el comportamiento del tiempo, los tiempos adecuados de respuesta y procesamiento, el rendimiento cuando realiza su función en condiciones específicas. Ejemplo, ejecutar el procesamiento más complejo del software y esperar su tiempo de respuesta, realizar la misma función pero con más cantidad de registros. Utilización de los recursos, la capacidad del software para utilizar cantidades y tipos adecuados de recursos cuando éste funciona bajo requerimientos o condiciones establecidas. Ejemplo, los recursos humanos, el hardware y los dispositivos externos. Conformidad de eficiencia, la capacidad que tiene el software para cumplir con los estándares o convenciones relacionadas en la eficiencia. Ahora vamos a hablar en cuanto a la capacidad de mantenimiento. La capacidad de mantenimiento es la cualidad que tiene el software para ser modificado, incluyendo correcciones o mejores del software, a cambios en el entorno y especificaciones de requerimientos funcionales. El mantenimiento se divide en 5 criterios: la capacidad de ser analizado, la forma como el software permite diagnósticos de deficiencias o causas de fallas o la identificación de partes modificadas. La cambiabilidad es la capacidad del software para que la implementación de una modificación se pueda realizar. Incluye también codificación, diseño y documentación de cambios. La estabilidad, la forma como el software evita efectos inesperados para modificaciones del mismo. Facilidad de prueba, la forma como el software permite realizar pruebas a las modificaciones sin poner en riesgo los datos. Conformidad de facilidad de mantenimiento, la capacidad que tiene el software para cumplir los estándares de facilidad del mantenimiento. Ahora hablamos de la portabilidad, que es la capacidad que tiene el software para ser trasladado de un entorno a otro. Las características de la portabilidad se dividen en 5 criterios. Adaptabilidad. Es como el software se adapta a diferentes entornos especificados, hardware o sistemas operativos, sin que implique reacciones negativas ante el cambio. Incluye la escalabilidad de capacidad interna, ejemplo, campos en pantalla, tabla, volumen de transacciones, formatos de reporte, etc. Facilidad de instalación, la facilidad del software para ser instalado en un entorno específico o por un usuario final. Coexistencia, la capacidad que tiene el software
para coexistir con otro o varios software, la forma de compartir recursos comunes con otro software o dispositivo. Reemplazabilidad, la capacidad que tiene el software para ser reemplazado por otro software del mismo tipo y para el mismo objetivo. Ejemplo, la reemplazabilidad de una nueva versión es importante para el usuario, la propiedad de poder migrar sus datos a otro software de diferente proveedor. Conformidad de portabilidad, la capacidad que tiene el software para cumplir con los estándares relacionados a la portabilidad. Ahora hablaremos la calidad en uso. La calidad del uso es la calidad del software que el usuario final refleja, la forma como el usuario final logra realizar sus procesos con satisfacción, eficiencia y exactitud. La calidad en el uso debe asegurar la prueba o revisión de todas las opciones que el usuario trabaja diariamente y los procesos que realiza esporádicamente relacionados con el software. La calidad de uso se divide en 4 criterios. La eficacia, la capacidad del software para permitir a los usuarios finales realizar los procesos con exactitud e integridad. Productividad, la forma como el software permite a los usuarios emplear cantidades apropiadas de recursos en relación a la eficacia lograda en un contexto específico de uso. Para una empresa es muy importante que el software no afecte la productividad del empleado. Seguridad, se refiere a que el software no tenga niveles de riesgos para causar daño a las personas, instituciones, el software, propiedad intelectual o entorno. Los riesgos son normalmente el resultado de deficiencias en la funcionalidad, incluyendo seguridad, fiabilidad, usabilidad o facilidad de mantenimiento. Satisfacción. La satisfacción es la respuesta del usuario a la interacción con el software e incluye las actitudes hacia el uso del mismo. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches.